¿Cuál es la forma más absurda en la que podrías perder la vida justo ahora? Un segundo estás aquí, planeando tu futuro, y al siguiente, una decisión ridículamente tonta te convierte en una estadística olvidada. Hoy no vamos a hablar de asesinos en serie ni de entes demoníacos. Hoy vamos a hablar de algo mucho peor, la estupidez humana llevada al extremo mortal. Ponte cómodo, apaga las luces y quédate hasta el final. Estos son 7 casos reales donde la muerte se burló de sus víctimas. Alan Pinkerton, el hombre que creó la agencia de detectives y le salvó la vida a Abraham Lincoln. Alan fundó una de las primeras agencias de detectives en 1850. También fue la primera agencia en contratar a una detective mujer, la joven viuda Kate Warne, cuya vida es una leyenda por sí misma. Supuestamente Pinkerton llegó a los Estados Unidos para escapar de unos poderosos de su tierra, y que se convirtió en detective norteamericano por accidente. Nacido en un suburbio marginal de Glasgow, el 25 de agosto de 1819. Era hijo de un policía que perdió la vida en cumplimiento del deber. Al quedar huérfano de padre, a los 8 años dejó la escuela para trabajar como aprendiz de tonelero y conseguir unos chelines que ayudaran a su madre, Alice, a parar la olla. En ese momento, los trabajadores que luchaban por sus derechos eran perseguidos, por lo que decidió irse con su esposa a Estados Unidos en busca de mejoría. Llegaron a Dundee, que estaba cerca de Chicago. Ahí pudo retomar su oficio, en una pequeña fábrica. En 1847, un hecho casual cambió el rumbo de su vida. Se había adentrado en el bosque para buscar madera, cuando descubrió el refugio de una banda de ladrones que las autoridades buscaban sin suerte desde hacía años. Gracias a su aviso, la policía pudo rodear el lugar y capturarlos. Meses después, sus vecinos le pidieron que los ayudara a desenmascarar a un estafador que estaba pasando billetes falsos, y Pinkerton montó una trampa que permitió mandarlo a la cárcel. A fines de 1848 lo nombraron sheriff local. Eso aumentó su fama de investigador eficaz y también le permitió codearse con empresarios poderosos. Solía comer con Abraham Lincoln y otros grandes. Después de salvarle la vida al presidente, el prestigio de Pinkerton y su agencia subieron hasta las nubes. Estaba en el pináculo de la fama cuando el lunes 16 de junio de 1884 tropezó mientras caminaba por una calle de Chicago. Cayó sobre el pavimento, se mordió la lengua en el golpe y sufrió un corte considerable. No le dio importancia a la herida, que se le infectó y le causó la muerte el 1 de julio de 1884, poco antes de cumplir 65 años. Isadora Duncan, una bailarina que revolucionó la danza del siglo XX. El miércoles 14 de septiembre de 1927, a las 10 de la noche, un Bugatti verde conducido por Benoit Falchetto se estacionó frente al edificio Paseo de los Ingleses de Niza. El conductor se bajó y le abrió la puerta a la bailarina Isadora Duncan, la cual había dejado su momento de mayor fama, pero seguía estando en las revistas de los ricos. Eran los últimos días del verano. La noche se presentaba ventosa y fresca. La bailarina Isadora llevaba un resplandeciente vestido rojo que se ajustaba a las líneas de su cuerpo. Además, se dice que por el frío llevaba en su cuello un interminable foulard. Isadora regresaba a su hotel, ya que se había reunido con sus amigos, y Falchetto tenía una agencia de autos y había pasado a buscarla con la ilusión de venderle el Bugatti verde.
«Adiós, amigos míos, voy a la gloria», les dijo en francés mientras agitaba el brazo. La marcha del auto hizo que el foulard saliera por la ventana y se enganche con los rayos de una de las ruedas traseras. Falchetto no se dio cuenta hasta que lo alertaron unos gritos. Isadora había muerto por estrangulación del foulard. Nicholas Breakspere, el Papa Adriano que tuvo un papado de casi 5 años dentro de la Iglesia Católica. Fue uno de los papas que mayor controversia causó, por las políticas en los tiempos que los imperios bizantinos, inglés y romano intentaban establecer su dominio territorial, político y cultural. A pesar de que el papado de Adriano IV fue relativamente corto, su efecto en la historia de la Iglesia y la política europea fue importante. Su postura sobre la supremacía papal no solo marcó su tiempo, sino que también influyó en la relación entre la Iglesia y los estados europeos en los siglos venideros. También su legado como el único papa inglés resalta la importancia de la diversidad geográfica y cultural dentro de la Iglesia Católica, una particularidad que ha perdurado en la institución hasta el día de hoy. La figura de Adriano IV sigue siendo un símbolo de la unidad eclesiástica frente a las disputas y divisiones políticas. En fin, su muerte fue bastante absurda. Ocurrió en 1159. Se dice que mientras bebía una copa de vino tras un discurso contra el emperador Federico Barbarroja, una mosca entró en su boca y se alojó en su garganta, causando una asfixia fulminante. Aunque muchos historiadores proponen que pudo haber sido la angina de Vincent. Jack Daniel, el hombre que creó el whisky más famoso del mundo. En 1866 fundó la destilería Jack Daniel's, que hasta el día de hoy sigue vendiendo en una gran parte del mundo. Jasper Newton, Daniel conocido como Jack Daniel, nació en 1850 en Estados Unidos. Un esclavo llamado Nearis Green le enseñó a Jack a cómo formular licor, y tan solo a los 16 años abrió su primera destilería y contrató a los hijos de Green para que trabajaran junto a él. Algo que lo caracterizó a Jack es que siempre llegaba temprano, antes que todos en la destilería. Sin embargo, una mañana del 1911 se apresuró a llegar antes, ya que debía hacer unos trámites y abrir su caja fuerte. Esa mañana quiso abrir su caja fuerte, pero como casi siempre pasaba, se había olvidado la clave, y en una de esas le da una patada que acaba con su vida. En sí no fue la patada, sino que la patada le generó una herida en la cual se le hizo infección y tuvieron que amputarle el pie. Sin embargo, eso no fue suficiente. La gangrena que adquirió se extendió por su cuerpo y causó la muerte de Jack. Hans Steininger. En el año 1567, en la frontera austríaca, Hans ejercía como alcalde. Era muy querido por el pueblo. Una característica muy fuerte de Hans era su barba, una maraña de pelos de 2 metros, que se dividía en 2. Generalmente llevaba su barba enrollada en su bolsillo, lo que le tomó años de dedicación y esfuerzo para llegar a esos niveles abismales. Dado que Hans era alcalde, se encontraba en el centro de un desastre. Al ver que la ciudad estaba en llamas, no se tomó el tiempo para enrollarla y tan solo la hizo a un lado. Esta simple acción hizo que su destino sea de la muerte. Mientras subía por los últimos peldaños de una escalera, en medio de aquel caos, se pisó la barba y tropezó. Al perder el equilibrio, terminó desplomándose por las escaleras, rompiéndose el cuello con el impacto.
Francis Bacon, destacado filósofo y científico inglés. Francis comenzó su carrera política en 1584. Más tarde desempeñó las funciones de abogado y consejero de la reina Isabel I. Aunque estuvo bastante involucrado en la política, su mayor legado se encuentra en sus escritos filosóficos y científicos. La muerte de Bacon fue resultado de un experimento científico errado. Durante un viaje en carruaje de camino a visitar al rey, Francis Bacon se encontró inmerso en un desacuerdo con el médico que lo acompañaba sobre la similitud entre la nieve y la sal, y si ambas sustancias podrían utilizarse para conservar los alimentos de manera fresca. A pesar de que el salar los alimentos era común en ese momento, el uso del frío para la conservación era una práctica algo desconocida. Al ser un defensor acérrimo del método científico y la experimentación, Bacon decidió detener el carruaje en medio del camino para satisfacer su curiosidad. En el camino, consiguieron un pollo muerto y limpio. Ambos rellenaron el pollo y lo cubrieron con nieve para ver si el frío podía conservar el alimento en buenas condiciones durante un tiempo. Sin embargo, la operación tuvo un desenlace trágico. A pesar de que el experimento fue exitoso en cierta medida, ya que demostró que el frío podía conservar los alimentos, Francis no pudo festejar ni conocer el resultado. Enfermó rápidamente y pocos días después murió a causa de una neumonía el 9 de abril de 1626. Vivió en el siglo III a.C. en la ciudad de Solos, en la isla de Chipre, y es uno de los principales representantes del estoicismo, ya que fue discípulo de Zenón de Sitio, y muchos de sus escritos se perdieron con el tiempo. A pesar de su legado en la filosofía antigua, la muerte de Crisipo fue una de las más extrañas y trágicas de la historia. Al ver a un burro comer higos, dijo: «Ahora dale una copa de vino para acompañarlos», y entre carcajadas, sufrió un ataque de risa que le causó la muerte. Espero que te haya gustado el video. Si quieres más videos así, deja tu like y suscríbete.